Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Entre Trances con mi buen amigo Luis Arocha, allá en Quito, Ecuador. Luis, ¿cómo estás? Hola Félix, un gran abrazo y un gran saludo. Para ti está comenzando el día, ¿no? Exactamente, Para, son las 9:13 aquí AM para, acá en la Australasia. Para ti, ok, aquí son para- las 5:15 de la tarde. aquí está allá en Quito, Ecuador. Luis, estamos eh, conversando y abriendo una serie de temas bien interesantes en estos tiempos donde muchos de los que nos siguen nos han escrito acerca de cómo mejorar la vitalidad, la energía. Es algo que se puede mejorar, es algo que se puede trabajar, o la vitalidad es un mito que solamente surge cuando aparece una musa externa a nosotros. Dicho eso, dicho esto, ¿tiene alguna relación en estos tiempos a tener una actitud vital y energética con los alimentos y la manera como nos alimentamos? Ahí coinicio estas ideas provocadoras contigo. Perfecto, perfecto. Y fíjate, Félix, una de las cosas importantes que siempre insistimos, ¿no? Siempre estamos insistiendo con esto, de que la premisa fundamental que utilizamos en nuestros estudios, en neurocódex, en la neurocodificación de la experiencia humana, es la idea de que todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Entonces, ¿de qué depende la energía? Por ejemplo, yo te puedo confesar que en mi caso particular, mi caso personal, yo ahorita tengo un monto, yo te diría 40-50% más energía que la que tenía, por ejemplo, hace 30 años atrás. Ujú. Y mucha gente me dice, oye, ¿cómo eso es posible? Eso es posible. Sí, es una realidad, ¿verdad? Y una realidad que en qué se sustenta. Bueno, yo hice un cambio en el estilo de vida. ¿Cómo Yo fue hice eso, un Luis? cambio en la manera de alimentarme, yo hice un cambio en la manera de ejercitarme, yo hice un cambio en la manera de pensar, yo hice un cambio en la manera de sentir, yo hice un cambio en la manera de hacer, yo hice un cambio en la manera de relacionar. ¿Y por qué esto es importante? Porque tendemos todavía, en la mayoría de los casos, tendemos los seres humanos a separar las cosas, a divorciarlas, lo que en otras oportunidades hemos llamado la Torre de Babel, ¿no? Ujú. Entonces mucha gente me dice, pero ¿cuál es el alimento que yo tengo que comer para tener, por ejemplo, esa vitalidad? Y yo le digo, el alimento es que usted tenga un estilo de vida que vaya consono con su código genético, con su energía vital, con su energía fundamental, con su oxidorreducción, con su genética, ¿no? Ese es el cambio fundamental. Por eso es que siempre, fíjate, cuando hacemos estudios doble ciego, el famoso doble ciego, ¿no? Que ha sido tomado como patrón de oro de la investigación médica, y en realidad yo digo, sí, es un buen patrón, pero un buen patrón de confirmación de las cosas que vamos conociendo acerca de la fisiopatología de la vida, ¿no? Ujú. No es el punto final, es el punto en donde sometemos a prueba de una manera bastante buena lo que estamos conociendo y lo que vamos descubriendo. Fíjate, los descubrimientos y los aportes que se están haciendo, sobre todo en los últimos años, van en esa misma dirección. Recientemente he estado revisando un texto que se llama Yo contengo multitudes, ¿no? Es un texto que trata de un señor de apellido John. Es un texto que trata de los descubrimientos que se han hecho acerca de las relaciones entre los distintos organismos vivos, especialmente vegetales y animales, y las bacterias.
cómo se crea un equipo de trabajo, por ejemplo, entre nuestras bacterias intestinales y nuestro cuerpo, donde incluso hay intercambio de información genética, Félix. Sí, sí, sí. Esto es sumamente revolucionario, ¿no? Esto es sumamente revolucionario porque esto nos cambia completamente el concepto. No es que si usted se hace vegetariano le va a ir mejor, si usted se hace carnívoro se va a hacer mejor y entonces son escuelas enfrentadas. No, eso correlaciona con cómo tengo yo mi código genético, qué dice mi Exactamente. código genético acerca de mi fabricación, cómo ese código genético se vincula, por ejemplo, a la flora intestinal, cómo se vincula a lo que yo hago y dejo de hacer, y qué papel juega cada alimento en ese transcurso. Y eso es Exactamente. lo que me termina dando la vitalidad, ¿no? Lo que me termina dando la energía que tengo para hacer y para frenar en el momento en que se necesita frenar, ¿no? Ese equilibrio constante que es como cuando el fonámbulo está montado en la cuerda floja, ¿no? Que depende del juego que él vaya haciendo con su vara y por eso utilizan una vara los fonámbulos, ¿no? Utilizan una vara porque esa vara sirve de compensación a los movimientos de la cuerda y al movimiento del cuerpo, ¿no? Y es lo que le permite entonces que él pueda avanzar en una dinámica de movimiento continuo, ¿no? Muy interesante. Entonces, exacto. Entonces, en eso hay muchos alimentos, ¿verdad? Y aquí también te consultaría, por ejemplo, alimentos interesantes que puede haber en Australia, ¿no? Porque fíjate que completando la idea para que empecemos a dialogar, completando la idea, una de las sospechas importantes que tenemos es que hay alimentos según el territorio y según las personas y las culturas que viven en ese territorio. Problema para los migrantes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en Oriente se ha hecho muy famoso el ginseng, ¿verdad? Que es una raíz Mm. que tiene una serie de propiedades interesantísimas energéticas. Aquí, ¿cómo se llama? En la Cordillera. cadena de los Andes, en la cordillera de los Andes, hay una raíz parecida, ¿verdad? Se llama maca, que tiene funciones parecidas. Entonces, es interesante como tú dices, bueno, en Japón, en la China, el ginseng juega ese papel, pero en la cordillera de los Andes es otra raíz que juega el mismo papel, ¿no? Entonces, fíjate que esto lleva al concepto de biogeografía, Sí, que es la correcto. relación entre los seres vivos y los territorios. Correcto. Entonces, me gustaría preguntarte, por ejemplo, en Australia, ¿qué han identificado? Porque no tengo mucha información sobre allá. Eso está muy lejos, Sí, muy sí. cerca para ti, pero muy lejos para mí. Sí, sí. Por ejemplo, qué tipo de alimentos típicos de allá tienen como ese poder energizante, vitalizante, que ayuda a las decisiones que vamos tomando? Lo que pasa es que es muy interesante porque más que alimentos típicos o autóctonos, esta es una congregación de muchas culturas. Entonces tú consigues acá, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, en Sydney, mira, yo he conseguido malta de Maltín Polar. Yo compro todas las semanas pan harina, por ejemplo. Y de Ajá. allí cualquier cantidad lo que tú quieras. O sea, ese concepto de que no consigo esto, porque no solamente de alimentos latinoamericanos, alimentos que se consiguen o productos, sino de cualquier cultura del mundo tú los consigues acá, ¿no? Lo que sí hay es pudiéramos hablar por ejemplo, es muy abundante la presencia del salmón desde que viene de Tasmania, ¿no? O muchos, sobre todo la parte de pescados que vienen de Nueva Zelanda, pero de aquí mismo de las costas, ¿no? De las mismas costas, todo lo que es esta barrera de australiana, de costas fabulosas con una pesca marítima muy rica, ¿no? Entonces también hay mucha influencia de pescado, ¿no? Que uno consigue diferentes variedades.
Y es muy interesante. Una vez recuerdo que comí canguro, Ajá, por ejemplo. fíjate, Por ejemplo, seguro si es vamos, totalmente eh, desconocido para co- nosotros, ¿no? cocodrilo también he comido acá. El cocodrilo. Y lo consigues allí en el mercado, lo puedes conseguir perfectamente para cada cocodrilo, ¿no? Entonces, no me gustó, por cierto. Y qué tal el canguro, por ejemplo? El canguro, Es ok, está bien, pero no, o sea, es una carne que es comible, pero no tiene en lo personal, me pareció que es una carne bien, o sea, no es una gran cosa, en mi opinión, pero obviamente yo estoy cegado por la cultura y sobre todo la cultura mediterránea y la caribeña, que es la nuestra, ¿no? Fíjate, yo te comentaba esto, Luis, porque a lo largo de los años había un gran debate que se ha ido convirtiendo de un debate a casi que unas posturas fundamentalistas en muchos lados y otros lados, que son estas escuelas de los vegetarianos contra la gente que come carne y viceversa, ¿no? Hasta un punto que casi que cuando uno escucha estos debates terminan siendo casi como que una cosa de sectas, una pelea entre sectas, con una visión absolutamente fundamentalista, cosa que yo no me compro, yo no me quiero casar con nada que tenga que ver con fundamentalismo. igual que, por ejemplo, los veganos, ¿no? Los El veganos. vegano que es como el extremo del vegetarianismo, ¿no? Yo recuerdo que una vez estaba un escándalo allí, un restaurante, estábamos con unos amigos y una pareja empezó a pegarle grito a otro porque estaban comiendo no sé qué broma, y aquí se formó una trifulca. Y entonces son esos grados extremos que tú sabes que en la vida el fundamentalismo no es solamente ideológico o político, sino también el fundamentalismo es cualquier cosa que uno abrace y lo tome como una verdad absoluta y niegue absolutamente las posibilidades de Igual diferentes. que, por ejemplo, el fundamentalismo cientificista, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Lo los tenemos claro. estudiosos, muchos estudiosos, por ejemplo, del código genético, dicen, no, esa enfermedad es genética, y punto, ¿no? Mm. Y se hacen fundamentalistas. Incluso hay quienes opinan, Reduccionista, bueno, todas las reduccionista, enfermedades, un reduccionismo que se convierte en fundamentalista, fundamentalismo, un ¿no? reduccionismo fundamentalista, que se hace Incluso, fundamentalista. exacto, incluso yo le digo a mucha gente, sobre todo estudiantes, ¿no? Les digo, miren, uno de los peligros es lo que yo llamo el reduccionismo ontológico, que es asumir que la naturaleza es reduccionista y que por lo tanto yo tengo que ir en esa dirección, ¿no? En cambio, les digo, es muy bueno para el conocimiento científico el reduccionismo metodológico. Es decir, Claro. yo necesito hacer el experimento, yo necesito separar variables, yo necesito conectar el vínculo entre variables, pero también necesito después armar Ujú. el como dicen algunos, armar el muñeco completo, ¿no? Es que yo creo que también ha pasado, y esto sí, sí, sin desviarnos del tema que nos convoca hoy, ha pasado algo interesante también en la ciencia, que ha sido parte de la investigación. Y es que yo creo que, por supuesto, la gente se ha ido, un investigador o un biólogo molecular que esté estrictamente investigando, por ejemplo, la correlación de coenzimas, por ejemplo, de la coenzima en su interacción con proteínas, eh, se especializa en un área. Y yo creo que hay una función que es de la gente que comienza a integrar áreas, que han sido personas como en el caso tuyo, que comienza a mirar diferentes campos y comienza a integrar un modelo. Por ejemplo, el caso que nosotros nos ha convocado en Entre Trance durante casi un año, Luis, que ya vamos a cumplir casi un año de Entre Trance de programa. Se dice Sí, corto, ¿verdad? pero ha sido intenso el trabajo. Yo creo que una de las cosas es que, por ejemplo, el programa que le debemos a la audiencia sobre las enfermedades psicosomáticas, eso es algo que tenemos ahí pendiente, nos lo han pedido mucho. Es ese caso, por ejemplo, cuando uno habla de las llamadas enfermedades psicosomáticas, que es una pandemia del siglo XXI, uno encuentra que una de las cosas que falta es cuando tú comienzas a tener un reduccionismo de que esto es genético, que no, que esto es mental, que no, que esto es... Entonces, cuando sabemos, y eso lo estudiamos incluso dentro de nuestras escuelas de medicina,
que la enfermedad es multisistémica, que tiene que ver con múltiples causas. El estrés es una de las muchas causas, por ejemplo, pero no es la única causa. Entonces, esa visión rica, académica, científicamente, hablando de tener una visión integrada, de un poco lo que has planteado, que somos una unidad donde oye, hay un estilo de vida, pero ese estilo de vida también está interaccionando con la manera como nosotros tenemos una actitud, una visión, de que nos alimentamos, cómo nos alimentamos, en la parte biográfica, la parte que está relacionada con el bioterritorio donde nos encontramos. Eso está interactuando continuamente. Negar eso es una estupidez, de verdad. Negar eso a estas alturas es no ver lo obvio. Ahora, Sí, ya no tiene ningún sentido, pues, no tiene sentido. Ya, yo creo que enfrascarse en un reduccionismo ontológico, pues, como no lo estamos llamando. tiene, no lo tiene y no nos Claro. permite ver las cosas. Eso va mucho, yo creo que también en este tema que estamos hablando sobre los alimentos, cuando vemos esas peleas entre los que se llaman veganos, con los que se llaman, con los que les gusta comer carne, yo creo que tú has dado la clave perfectamente, que tiene que ver con que existimos individuos que cada quien tiene sus particularidades y hay un código genético que nosotros no podemos traicionar la biología. Precisamente estaba leyéndome un libro fascinante, fascinante el libro, que lo estoy leyendo, se llama El gesto de Héctor, de Luigi Solis, que es acerca de la evolución del padre. ¿Cómo sale el padre? El rol Ah, del padre. Es fascinante porque se mete desde los tiempos de la prehistoria. ¿Cómo qué nace interesante. el libro es fascinante, es sencillamente fascinante. Y cómo nace el padre dentro, como una creación de la cultura, no así la madre, pero no me quiero desviar, porque el tema es que él habla de la evolución, incluso como el hecho de que el hombre previo al Homo sapiens tenía que salir y cuando él comienza a compartir por primera vez el macho, de que comienza a traer comida al grupo por primera vez y comienza a repartirlo, comienza ahí el nacimiento de lo que posteriormente sería la familia. Entonces, Qué él bien. habla de la relación entre la alimentación y la evolución que hemos tenido. Porque tú en esos tiempos no podías plantearte que ibas Claro, a ser vegetariano, mueres. Lo mismo sucede exacto. con climas excepcionales donde tú necesitas proteínas, necesitas comer y Ese- necesitas una cantidad, pero vamos, eso es lo que por eso te lo comentaba de inicio, porque por ejemplo el caso tuyo, Luis, que te conozco, tú eres un hombre con una vitalidad, con una capacidad creativa, no hay un día en el cual no estés surgiendo ideas, no hay un día en el cual no estás leyendo cosas nuevas, no hay un día que te estés haciendo preguntas diferentes, pero te veo activo, te veo, además que tienes una faceta como artista, pintando cosas muy buenas, además, te veo activo físicamente, te veo, es decir, pero también sé que detrás de eso, aparte de un estilo de vida con mucha congruencia, también hay una selección de muchos alimentos. Y ahí es donde te quiero agarrar. ¿Qué alimentos come Luis Arocha? Exacto. Una selección con esfuerzo y con errores, que es Ujú. el otro aspecto importante, ¿no? Y por eso yo siempre invito a los coaches, a los entrenados, a los pacientes, les digo, usted vaya probando, ¿por qué? Porque todavía, aun cuando tengamos una secuenciación genética bastante exquisita, Ujú. aún así, cada uno lo va apellidando cada día, cada día. Fíjate que una de las cosas, por ejemplo, que yo he aprendido es a no tener una alimentación, digamos, típica, Ok. sino que necesitamos como modificar, darnos vacaciones de ciertos alimentos, tomar otros, probar y cada día hacer un seguimiento de cómo va subiendo nuestra vitalidad o cómo va bajando en un momento dado. Hay cosas que podríamos decir están muy cerca del universal. Ujú. Siempre pongo el siguiente ejemplo, Félix, y creo que puede ser ilustrativo de esto que quiero decir. Yo invito a la persona que nos está mirando a que un día se coma un pedazo de carne con carbohidratos, combine.
carne con carbohidrato, proteína animal con carbohidrato. Y observe qué pasa en su organismo en las próximas 3, 5, 24 horas. Y después repita lo mismo, pero en lugar de la proteína animal combinarla con carbohidrato, la va a combinar con vegetales, con hojas verdes, concretamente, ¿no? Y va a ver la diferencia. Cuando haga esa evaluación, va a ver que hay una gran diferencia entre un caso y el otro. En términos casi universales, después voy a hablar un poquito de los vegetarianos. Lo que ocurre es lo siguiente: la mezcla de las proteínas con los carbohidratos intoxica. La mezcla de los carbohidratos con las proteínas, dices. Con las proteínas animales, exactamente. Nuestra famosa arepita de carne mechada, por ejemplo, ¿no? Esa combinación es irritante para el organismo, entre otras razones porque el procesamiento digestivo que tiene que hacer el cuerpo es distinto para las proteínas que para los carbohidratos. Claro. Requiere pH diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que elegir el estómago, tiene que elegir a cuál muele primero. Entonces hay personas que les muele primero el carbohidrato y en ese caso no le cae tan mal la cosa. Pero la mayoría primero procesa la proteína y va fermentando el carbohidrato. Por lo tanto, ese carbohidrato se va a convertir en un efecto que proporciona malestar, pesadez, etcétera, etcétera, ¿no? En un azúcar modificada, que no va a ser ya una fuente eficiente de energía, sino que va a ser una fuente deficiente de energía. Entonces, todavía hay mucho misterio en este tipo de cosas, pero ya clínicamente es evidente. Pero es que eso fíjate que disculpa Luis, eso lo veíamos incluso ¿te acuerdas con el libro de bioquímica de Leninger? Cuando tú ves el proceso de conversión de proteínas, el proceso digestivo, o sea, la absorción, que es más fácil si por ejemplo, todo el sistema gastrointestinal está absorbiendo y está desestructurando proteínas únicamente, o la mezcla de proteínas con carbohidratos y con grasa es diferente, ¿no? O sea, tú le estás dando como mayor ordenamiento al organismo. Eso tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Exactamente, sí. Hay toda una base bioquímica y fisiopatológica que explica el asunto, ¿no? Ahora fíjate, por ejemplo, el caso de los vegetarianos también. Todos hemos tenido la observación de gente que prueba ser vegetariana y tú ves que se va poniendo pálida, va perdiendo energía, se van poniendo lentos, irritables. En cambio hay otros que se meten a vegetariano y se hace, por ejemplo, recientemente hay varios atletas que incluso han mostrado videos de cómo hacerse vegetariano les ha potenciado enormemente su vitalidad. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, es uno de los casos que recuerdo en este momento. También hay unos campeones de natación, otros de levantamiento de pesas, que dijeron, oye, me cambié a vegetariano y ahora tengo más vitalidad. Mientras que hay otros que dicen, me cambié a vegetariano y pierdo vitalidad. Por eso es que no tiene sentido esa pelea que tú estabas mencionando, ¿no? No tiene. Y fíjate que, en primer lugar, no tiene sentido porque hay estructuras. Por ejemplo, los que siguen la corriente paleo, lo que llaman corriente paleo, ellos sostienen que hay un grupo humano que viene de una genética de cazadores y que esos, entre los cuales suelen mencionar el grupo O, por ejemplo. Yo soy del grupo O RH negativo, y entonces, por lo tanto, ellos me identifican como una persona que debe comer carne. Y yo te puedo decir lo siguiente, por ejemplo, yo como carne cada 15 días,
cada 3 semanas, dependiendo, ¿no? Siempre como algo de carne en ese tiempo. ¿Por qué? Porque eso me da una vitalidad que me dura aproximadamente esos 15 días. Esto ha sido producto de la experiencia de estos últimos 30 años, yo te diría, ¿verdad? Sí, sí. En ese sentido, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, si la carne también tiene sus críticas, tiene sus cosas, voy a hacerme vegetariano. Y cuando empecé a hacerme vegetariano, veía que al comienzo tenía un poquito de energía, pero después empezaba a perder energía, perder energía, perder energía. Y entonces empecé a probar la carne y entonces subía la energía, pero si comía demasiada carne también empezaba a bajar. Es decir, es una Exacto. dinámica. Es una dinámica. ¿Verdad? Exacto. Ahora, también hay elementos esenciales desde el punto de vista como especie, ¿verdad? Las vitaminas, los minerales, cierta dosis ¿cómo se llama? De oligoelementos. Oligoelementos, claro. Magnesio, Exactamente, que son muy calcio, importantes claro. y que inciden, por ejemplo, fíjate que ya conversando con internistas y especialistas en diabetes, me dicen, estamos llamando al Alzheimer la diabetes tipo 3. Interesante ese enfoque, ¿sabes? Sí. Exactamente. Interesante. ¿De qué te habla diabetes tipo 3? Es decir, el manejo de la glucosa como fuente fundamental de la energía del cuerpo es una administración compleja que depende también de ese acto de comer cada día. Claro. Porque incluso, fíjate, están los famosos ayunos que también efectivamente ayudan dentro de esa dinámica donde comemos, hacemos ayuno, volvemos a comer, y entonces, ¿qué comemos? ¿Qué tomamos? Entonces, por ejemplo, esos oligoelementos son fundamentales para mantener esa vitalidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, toda la gama de vitaminas, toda la gama de minerales como el zinc, el selenio, Exacto. el magnesio, que también están siendo tomados en cuenta y que efectivamente cuando uno, por ejemplo, yo tomo magnesio, ahora estoy tomando zinc nuevamente, porque en un momento dado empecé a notar que algo faltaba, algo faltaba, algo faltaba. Entonces empecé a revisar bibliografía y me encontré con el zinc. Ah, bueno, el zinc. Entonces el zinc juega un papel importante cuando falta, esto, lo otro. Y empecé a tomar zinc y mi energía volvió otra vez nuevamente a subir. Fíjate que, ¿cuál es el mensaje central de todo esto, Félix? Que precisamente se trata de una dinámica en donde uno le tiene que seguir el curso a las cosas y que los estudios que se van publicando, los hallazgos que van reportando la ciencia, hay que tomarlos como guías, no como valores absolutos, sino Exacto. como guías para yo orientar. Y Fíjate, esto es un mensaje también para los profesionales, para los médicos, fíjate que ¿verdad? ahí sacando como conclusiones prácticas, Luis, para los que nos escuchan, yo creo que es como lo que está ocurriendo en todos los campos. Eh, si uno trata de tratar de absorber toda la información en un tema, enloquecemos por la multitud de libros, Claro, por su, podcast, programas, opiniones encontradas, es decir, y yo creo que, pues resumiendo mucho esta conversación, y yo respeto mucho tus distinciones, porque sé que tanto tú como tu esposa Laura han sido una persona que se han dedicado al tema y a explorar consigo mismo acerca de qué alimentos me conectan a mí con la vitalidad, con un estilo de vida que nos lleve con más fuerza por la vida. Yo creo que hay un elemento que es fundamental, es que es bueno para mí. Lo que es bueno para mí a veces no necesariamente es bueno para otra persona. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de cadenas de alimentos o de alimentos artificiales, o no, estamos hablando de vegetales, estamos hablando de carnes, estamos hablando de grasas, y estamos hablando fundamentalmente de que
Por ejemplo, yo veo una generación de gente joven alimentándose, yo he visto gente almorzando. Recuerdo que una vez estaba, y a mí me impactó muchísimo eso. Creo que recuerdo que estaba en, no voy a nombrar el país latinoamericano para no generar, no es así que las personas se ofendan, ¿no? Pero Exacto. en un país, en algún país en América Latina, yo recuerdo estaba de viaje y estaba yo en lo que sería un tren urbano y veía estaba al frente y de repente se senta un mucho joven con su niño de 6 meses con un tetero de una gaseosa. Wow. Gaseosa de esta, tú sabes, de esta, que es como lo describo para no decir la marca, La más famosa. la más famosa, exactamente, La más consumida en el mundo. la más consumida en el mundo para que el gran hermano no nos detecte y nos empiece a... No, exacto. No nos diga que estamos siendo, ¿cómo es que llama? Políticamente incorrectos. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me impactó porque era un tetero enorme y dándole a un niño de 6 meses semejante gaseosa. Wow, y era porque él es abría y colocaba la gaseosa, ¿eh? No es que me lo imaginé, que no, es que el pote con la marca y claro, yo claro. Fíjate que con mucha ajá, delicadeza le pregunto, mira, y eso no es como mucho azúcar para tu pequeño, con mucho tacto, le pregunté, me dijo, no, a mí me criaron así, a nosotros nos criaron así, eso es de bueno, familia. Entonces, yo dije, Dios, o sea, no me extraña, tú sabes que en los estudios dice que si una persona consume un vaso de de gaseosa, por 6 meses desarrolla un tipo de diabetes. Eso está estudiado y tú sabes que eso viene en claro, investigación, pero eso no es un caso, porque es que lo vi muchas veces en muchas partes, lo vi en muchos países y lo he sí, visto. sí, sí. Y En muchos países, porque está en todo el acá, mundo. acá yo he Claro, visto niños desayunando en una de la cadena más famosa de hamburguesas que hay alrededor del mundo. Es el desayuno. exacto. Y fíjate que es un desayuno casi ¿cómo se diría? Monosaturado, Monoalimenticio. monoalimenticio. Es lo terrible. ¿Por qué? Porque hay que variar, hay que variar porque las demandas de las distintas moléculas que uno necesita está variando con el tiempo y está variando con la actividad que uno realiza. Por eso es que es muy importante la variedad, introducir variedad en la En la alimentación, alimentación. guiándose por ciertos patrones universales, por supuesto. Por ejemplo, esa bebida que podemos identificar perfectamente, a comienzo del siglo XX tenía una cucharadita de azúcar. Exacto, sí. En la actualidad tiene entre 12 y 14 cucharadas de azúcar. Así es. Es decir, que cuando tú te tomas una botella, tú estás sometiendo al páncreas, para identificar un órgano en particular, a una sobrecarga brutal. Exacto. El páncreas ¿Por qué? está Porque sobreestimulado. entra un chorro de glucosa tan grande que el páncreas tiene que hacer un sobreesfuerzo. Entonces imagínate ese sobreesfuerzo realizado durante 20, 30, 40 años, aun cuando tengas una genética fuerte, sólida, va a terminar repercutiendo, va a terminar repercutiendo. Y ¿Tú si sabes que tienes un gen que facilita que tu páncreas se desarticule fácilmente, bueno, viene la diabetes juvenil o viene una diabetes ya a Claro. mediana edad. Y fíjate Fíjate que que, eso... por ejemplo, en Ecuador, Uh-huh. el problema médico fundamental es la diabetes. Es que la diabetes es uno de los grandes enemigos, pero fíjate, volvemos a lo que muy bien comenzamos a estructurar, por eso era necesario dedicarnos un poquito de tiempo como a hablar un poquito de ciencia y de investigación. Es que la diabetes es una enfermedad que es sistémica, porque porta un estilo de vida que está mediado no Exacto, solamente con la alimentación, sino con la correlación con esa danza a veces macabra de una pobre alimentación con altos niveles de estrés. claro.
que el estrés, por ejemplo, en ese caso es un estrés químico. Que es Comienza como estrés químico, químico y se va a exactamente, traducir en un estrés psicológico. Por eso los emocional, niños con hiperactividad, por ejemplo, a fíjate, eso es iba, interesante esto. Exacto, los eso niños iba. con hiperactividad tienen antecedentes de consumir mucho azúcar desde temprano. Y cuando uno le retira el azúcar, se la va retirando poco a poco, tú ves cómo la conducta empieza a mejorar. Pero fíjate los estudios, Luis, no sin antes comienza lo que se llaman tantrums y niveles de hiperagresión. Es como un proceso de adicción con el azúcar, Claro, claro, desarrollan una adicción, una adicción. desarrollan una. Si a eso le Entonces, mezclamos, si a eso le mezclamos niños que están pegados con videojuegos, donde los padres dejan a los videojuegos como sustitutos y lo mismo a las plataformas sociales como sustitutos porque tienen que salir a trabajar, más una alimentación pobre, mira lo que la generación que estamos teniendo. Y no es una reducción simplista, es lo que estamos viendo como padres, lo que estamos observando en las escuelas, lo que estamos observando en el día a día. Niños que se gastan 4, 5, 6 horas en un videojuego, tú, similando que están matando a otros, por ejemplo, comiendo mal, alimentándose pobremente. ¿Qué estamos teniendo, Luis? Estamos teniendo una generación muy empobrecida en cuanto a niveles de energía, de vitalidad, creatividad. claro, y por eso también entonces terminan reaccionando diciendo, la vida no importa, es vivir el aquí y ahora, nada más, lo que estoy Tienes viviendo y todo. lo demás no me importa, no me interesa, y entonces se deprimen, se llenan de ansiedad, y bueno, sí, como dices tú, es un espíritu de época, ya es un espíritu de época gracias a estas redes sociales que han permitido que el mundo se convierta en una ciudad. Sí. Es decir, lo que antes para nosotros fueron ciudades, por ejemplo, bueno, yo vivo, o el barrio en que uno vivía, ¿verdad? Ahora es el planeta completo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos Occidente, Luis, porque que hay una Por lo parte del menos planeta, hay una parte del planeta que es una gran que no muralla, existe que no todavía. nos, es una gran muralla que no nos deja saber qué está realmente pasando allí, pero si yo coincido básicamente contigo, porque es que a donde tú, si viajas a Tokio, viajas a Toronto, viajas a Vancouver, viajas a París, viajas a cualquier ciudad, tú ves los mismos patrones. Tú ves los mismos patrones en cuanto a Exacto. alimentación en promedio. No estoy Y generalizando porque caería, pero sí lo que estamos viendo, porque claro, cuando claro, hablamos, por ejemplo, de las cadenas de comida rápida por todos lados, o la sea, correlación con enfermedades cardíacas, Luis, que no necesariamente tienen un origen genético familiar. y enfermedades mentales también. Bueno, la correlación exactamente con enfermedades endocrinológicas también, con toda la alteración del sistema endocrino. Sí, fíjate que, por ejemplo, aquí una internista, Omidres Pérez, que trabaja con nosotros, es una gran endocrinólogo y muy dedicada a la investigación y a todas estas cosas. Eh, Ella hizo unos estudios en dos ciudades acá de Ecuador y encontró un aumento impresionante de cáncer de tiroides. Uh-huh. Cáncer de tiroides asociado al tipo de alimentación y al estilo de vida. Tiene Entonces, sentido. no solo se trata de que uno tenga vitalidad, se trata también de que uno se ahorre enfermedades, Félix. Cuando nosotros hacemos una alimentación inteligente, aprovecho para tirar una cuñita del libro que tenemos en Amazon que se llama Alimentación Inteligente Ultramoderna, Ok, lo voy a ¿verdad? colocar para que la Cuando gente uno se... tiene, cuando uno tiene una alimentación adecuada, no solo que te llenas de vitalidad, sino que previenes enfermedades, previenes complicaciones, previenes toda esa serie de cosas. Y fíjate que eso se vinculó a dos fenómenos muy interesantes. Uno, deficiencia de vitamina D en el Ecuador, fíjate. Deficiencia de vitamina D en el sitio que es el lugar del planeta más expuesto a las radiaciones solares, pero que por la altura
la gente siempre está totalmente cubierta. Entonces, los rayos del sol no le llegan directamente a la piel y la fabricación de vitamina D se empobrece. Claro. Porque ya sabemos, pues, bueno, quizás algunos de los que nos están viendo no lo saben, pero el sol juega un papel muy importante en la luz natural o sustituta, juega un papel muy importante en la producción de vitamina D, que es fundamental para el estado anímico, es fundamentalmente para el crecimiento de los huesos y para el funcionamiento de la tiroides. Esa Entonces, triada es clave. fíjate cómo eso, ¿ah? Esa triada es Esa clave. tríada. Es clave. Exacto, que es una tríada clave. Yo tengo que tener hueso sano Claro. para tener mente sana, ¿no? Y tengo que tener también sistema endocrino, que podríamos decir, ya sabemos que la tiroides es como el director de la orquesta de lo endocrino. Sí. Y eso además correlacionado con el tipo de alimentación. Una alimentación basada en carbohidratos y proteína animal con mucha grasa. Por ejemplo, aquí se come mucho chancho, mucho cochino, cerdo. Puerco en otras partes de América Latina. Puerco, exacto. Es como la alimentación básica, más carbohidratos, con muy pocos vegetales. Entonces, por lo tanto, de los carbohidratos y del puerco, ¿qué sacamos? Sacamos proteínas, sacamos aminoácidos, sacamos grasa y sacamos azúcar. Pero muy pocas vitaminas, claro, muy pocos minerales y muy pocos oligoelementos, esos minerales chiquiticos que son importantes y clave, como mencioné el zinc, el magnesio, el cobre, el cromio, que se extraen es de la raíz de las plantas. claro. Es decir, Claro. las plantas lo toman de la tierra y cuando nosotros nos comemos el vegetal es que adquirimos esos elementos. Entonces, por eso el juego, ¿no? De cómo alimentarnos y cuando, por ejemplo, tomar sol, yo le recomiendo a la gente en la mañana, a las 7 de la mañana, entre 7 y 7 y media, usted desnude su tronco y expóngase a la luz solar. A veces hay tanto frío que no se puede, ¿verdad? Pero hágalo por lo menos 3, 4 veces a la semana. ¿Sí? Porque esa es una forma en que también se está nutriendo. Ya sabemos por cuántica, por ejemplo, que el bombardeo que el Sol hace de fotones y de neutrinos llegan a nuestro cuerpo y contribuyen a el proceso de óxido-reducción y contribuyen al proceso de creación de ATP, ADP y por lo tanto energía. Es decir, absorbemos energía directa y la transformamos en energía vital. Del adenosintrifosfato, cómo comienzas toda esa capacidad de ATP y de todo Exactamente. la capacidad de energía. Entonces, eso es estimulado por la luz. Uh-huh. Y fíjate que está en la raíz, pues, de la vida. Yo siempre le comento a mis consultantes que el día que ese bombillo se apague, inmediatamente se para toda la vida. ¿Por qué? Porque esa energía pura, porque viene en forma de fotones, viene en forma de neutrinos, es lo que hace que se pueda movilizar el átomo y pueda entonces entrar en el proceso de lo que llamamos metabolismo, ¿no? Exactamente. Y por eso también, por ejemplo, es muy importante la realización de ejercicio. Esa es otra parte importante, ¿no? ¿Te acuerdas este movimiento? De nutrirnos también. La importancia, yo no sé si, por supuesto que lo recuerdas, aquel movimiento que se generó con todo este trabajo de gimnasia cerebral. Exacto. Con una cantidad de movimientos también. de integración, Exacto. de toques, de movimientos. Sí, de coordinación de movimientos, ¿no? Y de movimientos bilaterales alternos, etcétera, etcétera. Exacto. Que es una danza muy compleja. Mira, Luis, qué interesante programa. Como vamos a ir cerrando ya, de verdad que ha sido bien interesante que pueda haber conversado esta parte del programa un poco sobre los alimentos. Yo quisiera preguntarte, y
si tú, por ejemplo, le hicieras una invitación a la gente acerca de probar ciertas combinaciones, ¿qué combinaciones les haría, les pudiera sugerir o nos pudiera Sí, sugerir es, de es alimentos? importante, es importante nunca combinar carbohidratos con proteínas. Eso bioquímicamente es un absurdo, ¿no? No combinar carbohidratos con proteínas, Ok. sino que sean los vegetales el comunicador. Por ejemplo, vegetales con proteínas, vegetales con carbohidratos. Ujú. ¿Sí? Consumir siempre superalimentos. ¿Cuáles son los superalimentos? Estas, sobre todo raíces que según el sector donde uno está viviendo, tienen poder energético, poder vitalizante muy interesante. El ginseng allá en Oriente, la maca, por ejemplo, en la cadena de los Andes, la pira, por ejemplo, en los llanos, la pira, que es ¿cómo es que llaman también a la pira? Mastranto, ¿no? Mastranto, No tengo idea. que son digamos, sustancias que se ha visto que tienen ese poder nutritivo, energético. La otra cosa importante, que la alimentación tenga un alto componente, lo que nosotros promovemos es 80% crudo, orgánico, vegetal y fresco y limpio, las 5 condiciones. Ujú. Muchas hojas verdes, 80%. Y después complementarlo, de ser preferible, con lo que llamamos sobre todo los peces que tienen, ¿cómo se llama? Aceites grasos, Y omega, eh, los famosos omega, sobre todo omega 6, omega 3. Hay una combinación allí maravillosa. que, Mm. que es la maravillosa, que la tiene, por ejemplo, la sardina, que la tiene el atún. Allí tenemos que cuidar algo muy importante, nuestros mares están muy contaminados y, por ejemplo, mientras más grande es el animal, más posibilidades hay de contaminación, sobre todo de mercurio, y también se ha visto de vanadio, ¿no? Entonces, por lo tanto, preferir animales pequeños, peces pequeños, y por eso la sardina sigue siendo como la regla de oro, ¿no? Comer sardinas dependiendo de la respuesta que uno tenga, 2 o 3 veces a la semana o una vez a la semana, dependiendo también, porque hay personas, por ejemplo, no, la sardina me cae mal, siento que me baja, algo debe haber ocurrido en su metabolismo que no, no es para él, ¿no? Eso todavía está por descubrirse, no sabemos exactamente cuáles son los apellidos que cada uno de nosotros tiene, como para reaccionar mejor a unos alimentos que a otros, ¿no? Claro. Y la otra cosa interesante que está abriendo un mundo buenísimo son los fermentados. Los fermentados, los brotes y los germinados, ¿no? Fermentados, brotes y germinados. Porque la sospecha es que precisamente en la semilla se encuentra el potencial energético interesante para movilizar nuestra propia energía. Entonces, los germinados y los brotes se fabrican a través de permitir que la semilla eche la primera raicita, y en ese momento pueden buscar en internet, ¿verdad? En internet pueden buscar brotes, germinados, y los fermentados también, porque los fermentados también tienen un poder de equilibrar la microbiota intestinal, que Maravilloso. es nuestro aliado para ver cómo y cuándo y qué absorbemos como alimento tóxico veneno. Excelente, Luis. Yo te diría eso, Félix, como una aproximación interesante. Es una aproximación bastante buena, bastante interesante y bueno, gracias Luis por este Hoy, gracias a entretrance. ti, Félix, por esta conversación tan rica. Y Sí. bueno, estamos en Entre Trance y seguimos en trance.
Seguimos en trance generativo. Qué importante. Generativo, exactamente, generativo. Generativo. Un abrazo Así es. y nos vemos en el Un próximo. abrazo y seguimos. Y seguimos, Luis, cuídate.